Bienvenido, Telmo, a programa Retos Siglo XXI. Complicados los retos tenemos este 2022, ¿verdad? Con todos los cambios que están sufriendo el mundo, con un conflicto bélico que no parece que va a ser fácil de resolver. Hoy estaba leyendo que ya están hablando de boicotear, bueno, prácticamente todas las compras de energéticos y productos que produce Rusia. Esto está afectando a toda esa zona tan importante como es la zona europea, un mercado de 2.500 millones de dólares para nosotros en exportaciones. Se ha aumentado el precio del barril prácticamente al doble, ¿verdad? Y hay proyecciones de que puede llegar a 140, 150. Los americanos están y los otros países productores de petróleo están viendo a ver cómo suplen la demanda a Europa para que boicotear a Rusia, y eso, bueno, no es fácil, ¿verdad? Hay una situación política muy complicada porque Ucrania tiene también una población rusa, que prácticamente es la mitad de los... ahí son 20 millones de rusos viviendo con... Y ahí es prácticamente pertenecía antes a la Unión Soviética. Hay una gran educación. Ucrania es un país muy educado y, y tiene índices de alfabetismo muy altos. En fin, es un país que ha venido creciendo importantemente. Y ahora ya, nosotros con una inflación proyectada de un 5% del PIB, veníamos apenas comenzando a rescatar la producción, ¿verdad? Se hablaba de que íbamos a tener un déficit fiscal pequeño, pero no deja de ser grande para esta economía. Y bueno, una carga muy fuerte en la parte financiera por una deuda pública que es como un 72% del PIB, con costos muy altos, con vencimientos altos a corto plazo. Bueno, esa es la situación. Eso significa que tenemos que hacer grandes ajustes, ¿verdad? Ajustes en el gasto también de las familias, porque al subir el combustible, hoy le fui a llenar el tanque del carro y casi me asusté todo, y todavía vienen más ajustes a corto plazo, ¿verdad? Quiere decir que uno tiene que reducir en otras áreas como familia para poder ordenar las finanzas. Claro. Bueno, Telmo, y eso, lógicamente, todo eso va a afectar el crecimiento de este año y la estabilización, porque teníamos también un aumento de circulante fuerte y para, para poder lograr que creciera la economía. Igual va a pasar a Estados Unidos, que ya está haciendo el Banco Central ajustes, allá es el Fed. Aquí el Banco Central ya anunció, bueno, ya lo ha hecho, ¿va? Ya ha hecho llegó a tener 0,75 de tasa, y ahora ya está hablando de que puede llegar al 1% a corto plazo, y tendrá que aumentar, ¿verdad? Para poder controlar la inflación, ¿verdad? Sí. Bueno, en realidad el escenario es muy triste, muy adverso. Venía mal ya desde antes de la pandemia, la situación fiscal de Costa Rica, la situación macroeconómica. Teníamos un alto nivel de pobreza, una quinta parte de la población es pobre y otro 8% está en pobreza extrema, que es gente que su ingreso no le alcanza para cubrir el costo de una canasta básica. Es una situación muy mala. Esto en mucho es debido al desempleo alto que había y hay en el país, está más del doble de lo que está en los Estados Unidos, y en mucho también por el déficit fiscal tan grande. Bueno, entonces empezaron a tomar medidas para resolver la parte fiscal y ¡pum!, aparece la pandemia, ¿va?
Entonces el Fondo Monetario puso a la disposición de Costa Rica una suma importante de dinero y llegó a suscribir un convenio de ajuste para de manera rápida lograr que la economía se lo estableciera. Usted le mencionó que el endeudamiento, la deuda del gobierno central está por encima del 70% del tamaño de la economía, del PIB. Bueno, eso es muy alto. En países de la eurozona, el límite que se utilizó para ser parte de la eurozona era que el déficit público, no solo del gobierno central, de todo el sector público, no pasara del 60% del PIB. En países como Costa Rica, economistas como Ricardo Hausmann de Harvard, que escribe de vez en cuando para La Nación, estiman que el máximo que debería haber de endeudamiento es 40%. 40%. Porque si hay un shock externo, no va a tener forma el gobierno de atender las obligaciones. Bueno, hoy resulta entonces que con el endeudamiento tan alto que tenemos en el gobierno central, el servicio de la deuda, los intereses, equivalen a un poquito más del 5% del PIB. Bueno, 5% muy alto porque los ingresos del gobierno son más o menos 15% del PIB. Quiere decir que estamos dedicando un tercio para pagar intereses, no es para amortización, es para pagar intereses. Y si eso continúa creciendo, va a llegar el momento en que no va a haber plata para nada más que para pagar deuda. No va a haber para escuelas, no va a haber para seguridad social, no va a haber para seguridad ciudadana. Entonces ahí es la necesidad de hacer un ajuste. La forma de atender el endeudamiento está condicionado por tres cosas. Uno, por el déficit primario del gobierno, que es un tecnicismo, es la diferencia entre ingresos totales menos gastos antes de intereses. Antes de intereses. Cuando hay un déficit primario, obviamente de un año a otro sube el endeudamiento. La otra variable que condiciona el endeudamiento es la tasa de interés que opera sobre la deuda. Si un gobierno tiene una tasa de interés muy alta, tiene que pagar una tasa de interés muy alta, como es el caso de Costa Rica, obviamente eso contribuye a que año con año vaya creciendo. Y también depende, obviamente, del crecimiento de la economía. Como el endeudamiento es la deuda sobre el PIB, si el denominador, que es el PIB, crece muy rápido, obviamente la deuda va bajando. Entonces, el gobierno puede hacer un ajuste, y eso fue lo que se inició hace un par de años, puede actuar sobre el déficit. Y sobre el déficit uno se puede actuar de dos maneras, subiendo impuestos o controlando gastos. El ajuste que se hizo en Costa Rica era básicamente subiendo impuestos, no tanto controlar gasto, que no solo es un gasto alto, porque hay una gran cantidad de empleo público, 185,000 empleados, una cosa así, sino porque las remuneraciones son muy altas. Y entonces era necesario controlar la expansión del gasto. Sin embargo, el gobierno optó más que nada por impuestos. Lo malo de actuar sobre impuestos es que uno contrae la economía. Y entonces lo que ganó por el lado del déficit lo pierde por el lado del crecimiento económico. Y la idea era que el crecimiento fuera el crecimiento es como una cornucopia. Ya. Si la economía está con alto crecimiento, primero tiene más empleo, por lo tanto menos desempleo. Si hay menos desempleado, hay menos pobreza. Y además, una economía que crece rápidamente da ingresos sanos al gobierno por impuestos de renta y por el IVA. Entonces, esas cuatro ventajas que tiene el actuar por el lado del crecimiento, hay que seguir adelante. Bueno, pero resulta también que Costa Rica, como en otros países, hay un envejecimiento poblacional. Quiere decir que la gente ya mayor de cierta edad, como nosotros dos, respecto a la población total, cada vez es más. Y respecto en particular a la población que trabaja. Entonces, eso hace que el sistema de seguridad social cada vez tenga menos gente contribuyendo, porque está pensionada, y más gente que retira o pensión o servicios médicos. La gente joven, cuando requiere medicina, normalmente es que se quebró un pie jugando fútbol y ya lo enyesan y van para allá. Pero la gente mayor, mucho tiene enfermedades crónicas, que está
todos los meses está enfermo, entonces tiene que atenderlo la caja. Entonces le están cayendo a la caja del seguro una serie de compromisos que van a hacer que el fondo de pensiones dentro de poco no aguante. Entonces eso es un problema cuasi fiscal, porque si la caja entra en problemas, el gobierno le toca pagar esa cosa. Entonces una posibilidad sería ahí elevar la edad de retiro de la gente, que en vez de pensionarse la gente a los 62 años o 65, se sume a 70 años. Lo que pasa es que a los 70 hay gente que no tiene la habilidad para estar en las nuevas tecnologías y mantenerse trabajando. Sin embargo, eso es una opción. La otra es subir la contribución. O también sería que el gobierno de los impuestos le dé plata a la caja para que llene el hueco. Pero ya vimos que el gobierno no tiene más de dónde dar. Entonces va a tener que coger alguna de esas dos combinaciones de subir la cotización. Si sube la cotización, aumenta la informalidad, porque hay gente que no puede, sobre todo los trabajadores independientes, no pueden pagar la cuota de la caja, ¿verdad? Como si fuera patrono y el otro. Entonces hay un problema que hay que ver. Bueno, entonces a eso, como usted muy bien mencionó, se sumó los conflictos bélicos de Rusia y Ucrania, ¿verdad? Muy dolorosos desde el punto de vista humano, pero que también ojalá no llegue a una guerra nuclear, ojalá. Pero aunque quede en una guerra como está por ahí, una destrucción increíble de edificios e instalaciones en Ucrania, ha llevado a que los países de este lado de la cortina de hierro le pongan una serie de sanciones a Rusia. En particular, que no pueden usar el sistema financiero por medio de SWIFT. En particular, no quieren comprarle petróleo. Eso ha llevado, porque Rusia es un gran productor de petróleo, a que el precio se vaya para arriba. Como Costa Rica no es productor de petróleo, sino es consumidor, el simple hecho de que suba a lo que usted mencionó, $100 y ni qué decir 150, va a tener un problema de balance de pagos grandísimo. Y si se suma que no hay mucho turismo, son 20 millones ni de qué importación decir, de ¿verdad? barriles, ¿verdad? Pero exactamente, pero no solo eso, no solo en balance de pagos, sino que en comercio exterior, Rusia no deje que pasen aviones de enemigos por su territorio, ni aviones rusos los dejan pasar por Europa. Entonces, para ir de un lado a otro tiene que dar una gran vuelta. Los fletes se van más para arriba. Además, Rusia es productor de granos y de metales, importante. Y entonces ya todo eso va a subir de precio. Entonces va a haber una inflación internacional que los países desarrollados, ya en todo caso, ya desde antes de eso, el FED y el Banco Central Europeo estaban previendo que la inflación se iba a tirar este año un poco más alta de la meta que ellos tenían, y entonces que iba a ser necesario aumentar tasas de interés. Bueno, si a nivel internacional aumentan las tasas de interés, también a nivel de Costa Rica va a tener que aumentar. Si todos los productos traídos de afuera ya son más caros, y además si tenemos problemas con balance de pagos, va a haber que esperar una devaluación del colón más acelerada y por lo tanto una inflación un poco más alta que la que hemos tenido. Y entonces el Banco Central ya está tomando acción para elevar la tasa de interés para contraer la inflación. Eso va a tener un gran costo, un costo para todo el país. Al gobierno le va a hacer más cara la deuda, a la gente que tiene deudas con bancos, por dos razones le toca la tasa de interés, y si tuvieran deudas en dólares le toca también el tipo de cambio. Entonces la situación es muy, muy difícil. Requiere del nuevo equipo económico, el que sea, que planteen muy, muy bien el problema, usando, digamos, los argumentos como los que yo he mencionado, y que hay una labor patriótica de repartir el costo del ajuste entre todas las espaldas, y más entre las espaldas que más pueden aguantar. Aquí lo normal es que los empleados del sector público difícilmente sintieron nada de la pandemia. No hubo desempleo del gobierno, fue todo el sector privado. Y entonces hay que replantear eso a la luz de esa serie, de ese entorno tan deteriorado que está, y ojalá salgamos en el 2023 a flote. Bueno, sí, ojalá.
Bueno, yo estoy optimista de que pasara la ley de empleo público, ¿verdad? Eso fue un gran avance. Sí, fue un gran avance. Eso es una parte de la agenda que tenía con el Fondo Monetario y era un compromiso importante. Lo que vienen son ajustes diferentes, ¿verdad? Bueno, uno de los ajustes que yo haría posiblemente es pensar en Recope, ¿verdad? Ver cómo hay una serie de los impuestos, por ejemplo, se ajustan ahí por la inflación, o sea que el gobierno aumenta de acuerdo a la inflación el impuesto. Igual podría congelar precisamente los salarios, para que son una suma importante. No es mucho en la ecuación del costo del combustible, pero la gente tiene que sentir algún sacrificio, ¿verdad? Y eso es importante, porque si todo el mundo ve que el gobierno no toma no hace ningún cambio en el sector público, con 300 instituciones y todo el mundo le van a ajustar de acuerdo a la inflación todo, no pasó nada, ¿verdad? Porque vamos a mantener la misma situación. Sí, mucho depende del gobierno. El gobierno tiene que hacer un ajuste muy equilibrado, básicamente por el lado del gasto, porque son shocks muy fuertes. Hay, sin embargo, dos cosas, he visto yo, que hay que tomar en ventaja porque son positivas. La primera es que ya desde antes, desde que vino la pandemia, países como los Estados Unidos se dieron cuenta de que estaban confiando demasiado en producción en China y en otros lados. Y entonces ahora optaron o por traerse la fábrica para los Estados Unidos, que llaman reshoring, o para traer esa producción a países más cercanos, como Costa Rica, se llama nearshoring. Entonces yo creo que Costa Rica tiene que hacer una gran campaña de atracción de inversión extranjera directa a las zonas francas. Ya se está dando. La otra cosa es que ha habido a nivel internacional, en la OCDE, una iniciativa ya aprobada para que las empresas multinacionales paguen más impuestos en los países donde están operando. Costa Rica no podía tomarlo como una iniciativa propia porque había el riesgo que se fueran a otros países si en otros países no le cobran impuestos. Pero si es un movimiento internacional, es posible que nos llegue algo de tributos por parte de las empresas de zona franca. Ojalá así sea también. Pero de momento lo que está muy claro es la atracción de inversión extranjera directa, que tenemos que ser muy positivos, muy proactivos, ¿verdad? Porque eso es una gran salida a este futuro tan negro que tenemos en estos momentos. Pero el consumo se va a contraer. O sea, ¿Tiene que contraerse? Definitivamente. Lo único que podemos esperar es atraer más inversiones, ser muy austeros, o sea, en el gasto público, ¿va? Sí. Meter más impuestos en este momento ya no se puede. No hay margen. O sea, ya teniendo la gasolina, los precios que van a tener, y no solo la gasolina, es que va a arrastrar todos los productos, y es que el petróleo produce todo, ¿va? Desde los fertilizantes fertilizantes, los agroquímicos, productos plásticos, metales, todo eso va a subir también. La comida de la gallina va a subir, los huevos puede que suban. Y los granos van y para hay arriba. que entonces ajustarse a consumo muy básico, a no estar estrenando todos los años ropa. Y eso no es fácil, ¿verdad? A no pintar la casa todos los años, si es del caso. A no cambiar de carro también. Para entonces tener fondos para lo básico, ¿verdad? Bueno, la gente sabe eso, no hay que decirlo, ¿verdad? Pero va a haber que confiar más y tener mucho cuidado en el uso de tarjeta de crédito, por ejemplo. La tarjeta de crédito debe ser usada como medio de pago, pero el ideal es pagar el mes siguiente el gasto que uno tuvo, para no usarla como un medio de crédito. Mucha gente lo usa como tarjeta de crédito y entonces rápidamente está aquí en materia de intereses, ¿verdad? Bueno, todo ese montón de cosas la gente va a tener que sentarse a analizarla para aguantar lo que pareciera que son 500,000 familias que deben, ¿cómo se llama? Deudas en dólares, ¿verdad? Entonces también esas son... Es como decíamos, ahí subiría por dos cosas, porque sube el tipo de cambio y también sube la tasa de interés. Y eso toca al gobierno también. Al subir la tasa de interés, el costo del endeudamiento le deja menos plata.
Además tiene, usted lo mencionó, en el año 2023 hay una serie de vencimientos de deuda. Si la gente le tiene miedo, si tiene dudas del ajuste del gobierno, cuando vence la deuda, los bonos no lo renuevan. Entonces va a tener un problema de refinanciamiento. Tiene que haber una gran confianza. Y pensaban recoger 4.000 millones entre el 2022 hasta el 2024. Es que son vencimientos muy grandes que se pueden, Sí, sí. obviamente se pueden recolocar o no. Emitir bonos, Sí, pero ¿quién se los compra? ¿quién se los va a comprar? Sí. Si hay duda de la capacidad de pago del gobierno, en el momento que eso venza, la gente no lo renueva. Es como si uno invierte en un banco y le dijeron, mire, el banco está con problemas, como están en problemas bancos rusos que operaban en Europa. Algunos han quebrado. Leía por allá que un certificado de depósito de un banco ruso en Europa se está vendiendo al 10% del valor. Porque dice, no, ese banco no va a poder pagarlo, dado que todo el montón de medidas que se tomaron contra financieras y de efecto. Bueno, igual ocurre con el gobierno. Por ejemplo, yo no invertiría en el gobierno de Venezuela o alguno de los muchos africanos, ¿verdad? Por más alta que sea la tasa de interés que paguen. Bueno, todo eso esperamos que Dios nos tome confesados, ¿verdad? Como país, que salgamos a flote y que el nuevo gobierno pues sea muy consciente, muy analítico y logre explicarle al país el porqué de las medidas que se tomen. Muy austero. Y también que la oposición tenga en mente a Costa Rica más que el partido político que representan, ¿verdad? Y que si unas medidas son buenas, aunque las propone el gobierno, lo bueno es aprobarlas, ¿verdad? Igual el gobierno, si algunas medidas buenas vienen de la oposición, el equipo gobierno debería estar dispuesto a facilitarlas, ¿verdad? Y aprobarlas. Bueno, muchas gracias, Telmo. Ahí te invitaremos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaremos.